Buenas noches. Para todos aquellos que aún no se han unido al aula virtual, vamos a explicar cómo hay que hacerlo. Primero tenemos que digitar la dirección que ustedes ven en pantalla, después de lo cual vamos a ver la página que tenemos aquí. Entonces, si no me he registrado todavía, yo voy aquí a la opción de registro. Entonces, en esta opción de registro, yo voy a llenar los datos que me permiten crear un usuario en el aula virtual. ¿Ya? Aquí en el registro nos piden varios datos, entonces yo voy a llenar todos los campos que me solicitan. En código oficial no necesito poner nada. En los campos los campos que principalmente necesito llenar son los que tienen un asterisco, ya que esos son campos de contenido obligatorio. Mientras no llene estos campos, no podré finalizar mi registro. Al terminar de llenar la información, voy a presionar esta opción que dice confirmar mi registro. Cuando ustedes confirmen su registro, les va a llegar un anuncio, una notificación a su correo electrónico de que ya se han unido a esta página. Igual con todo, ustedes pueden aquí ingresar ya su usuario y su contraseña para tener acceso a la página, ¿ya? Entonces voy a entrar. Aquí tengo varias opciones personales, ¿no? Hay una bandeja de mensajes, una opción para redactar cualquier mensaje que quiera mandar a cualquiera de las personas que estén usando la plataforma virtual y una opción para editar mi perfil. Entonces lo primero que debo hacer y puedo hacer es editar mi perfil, porque eso me va a permitir cambiar, por ejemplo, las opciones. Si es que hay alguna información que yo creo que necesito terminar de llenar, la puedo llenar. Y aquí en foto puedo elegir una fotografía que yo desee para cambiarla en mi perfil. Esa es la fotografía que van a ver todos los usuarios. En este caso elegimos una fotografía. Después de cambiar lo que deseemos, vamos a guardar configuraciones. Al guardar configuraciones nos notifica que ya todos los cambios han sido realizados. Entonces, como decía, ahorita ustedes ven que se cambió incluso la página. Entonces, lo siguiente y lo principal que debo hacer es elegir los cursos a los que deseo unirme. Para ello voy a catálogo de cursos. Aquí en catálogo de cursos voy a encontrar todos los cursos que existen. Entonces voy a buscar los cursos principalmente que ustedes están recibiendo. Entonces, en este caso, porque ya me he unido, no aparece la opción de inscribirme. En lugar de ir al curso, aparecería la opción de inscribirse. Entonces le daría clic en la opción de inscribirme y podría registrarme al curso. Adicionalmente, ustedes ven aquí que en la parte de descripción les aparece lo que es el sílabus del curso, los contenidos principales y otras características, incluso el método de evaluación, para que ustedes puedan ir verificando esa información que ya está ahora subida en todos los cursos. Miren, aquí da la opción de inscribirse, que es la opción que saldría en los más cursos de arriba. Según el curso que ustedes reciban, deben inscribirse. Una vez inscritos, puedo ir a mis cursos. Entonces ahí va a aparecer el listado de todos los cursos en los que yo estoy suscrito. Como verán, en el caso aquí de diseño experimental aparecen algunos iconos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya hay una tarea pendiente, que incluso esta tarea está puesta en el calendario o hay alguna actividad en el calendario, que hay documentos añadidos y una lección pendiente también de revisar. Entonces yo, por ejemplo, voy a entrar a fruticultura. Ya a ustedes les debe aparecer que hay una lección pendiente o una tarea pendiente. Entonces aquí igual en descripción del curso yo voy a ver la descripción del curso que estoy llevando, la información general del curso, que es la equivalente al sílabo. ¿Qué otras opciones tenemos? En agenda puedo ver las cosas que están programadas para realizarse en el curso. También tengo la opción de